Ya como vimos en la primera disertación, el problema es más grande de lo que uno se imagina, y más si tenemos ese alto porcentaje que ronda alrededor del 70. Si uno de cada 4 pacientes tiene síntomas y 4 no tienen, se podrá imaginar cómo podrá repercutir eso en el área de la mujer y sobre todo en la mujer embarazada. Más o menos lo que vamos a tocar hoy en cuanto al tema. Ya el doctor habló muy bien cuál es la diseminación que existe del proceso prácticamente a nivel de todo lo que representa las Américas. Tenemos prácticamente hasta la primera semana, la cuarta semana de enero, ya andaban alrededor de 26 países que estaba confirmada la presencia del Zika. Muy bien, ya él conversó de lo que es el diagnóstico del tratamiento. Sí tenemos que tener en cuenta que en la embarazada va igualito a dar la sintomatología, puede pasar desapercibida también en los casos asintomáticos, y además de esto que puede afectar por supuesto a la mujer en cualquier edad del embarazo. ¿Okay? Los síntomas son los mismos, siempre trabajaremos en la mayoría de los casos, como no disponemos de las fuentes, si pudiéramos tener todos los diagnósticos en tiempo real, que de paso hay que hacerlo en los primeros 5 días presentados los síntomas para poder hacer la determinación del ARN viral en el suero materno, pues la mayoría de los casos no van a estar en este lapso de tiempo, no vamos a disponer de los métodos para poder hacer los diagnósticos precozmente en cuanto a confirmarlo desde el punto de vista de laboratorio, pero vamos a tener entonces lo que es la parte de trabajar con las pacientes sospechosas de acuerdo a la clínica. Es importante porque ya, como muy bien lo mencionó el doctor Castro, ya está demostrado, o sea, ya hay evidencia donde el virus se ha detectado, y su compromiso más importante radica sobre todo en el primer trimestre del embarazo. No sabemos qué podrá pasar si más adelante, en embarazos mayores ya de 16, 18 semanas que pasan en el primer trimestre, podrá haber alguna afectación. Como es una enfermedad nueva, con repercusión nueva, como muy bien lo dijo el doctor, vamos a ir aprendiendo de todo lo que va ocurriendo en el transcurso de esto, vamos a depender prácticamente de los países. Prácticamente pilota ahorita es Brasil, que es donde se desarrolló, y hay la mayor importancia en cuanto a pacientes con Zika y repercusiones desde el punto de vista fetal. Se ha visto ya que hay anomalías del sistema nervioso central, ventriculovegalias, calcificaciones y otras más que enumeraré un poquito más adelante. Está relacionado y se ha diagnosticado la presencia del virus en pacientes que han tenido virosis con abortos, óbitos fetales y muerte neonatal. Otra cosa importante, no solamente vamos a hablar del aspecto desde el punto de vista del sistema nervioso central, ya hay trabajos recientes, este es un trabajo de enero también, que el grupo de Recife, en Parambuco, estudió a 3 recién nacidos, donde ya observaron lesiones oculares en estos recién nacidos, lesiones unilaterales a nivel de la mácula, trastornos de la pigmentación, pérdida de reflejo foveal unilateral y atrofia macular neuroretiniana. Otro trabajo más reciente de esto, otro trabajo más reciente con lesiones publicado y salió también en Ophthalmology ahorita en este mes, donde en un hospital de Brasil estudiaron 29 recién nacidos de madres que habían tenido sintomatología clínica de 29, 23 solamente durante el embarazo, y se asoció a anomalías oftalmológicas. De estos 29 niños que nacieron, tenían anomalías oftalmológicas que amenazaban la visión en 20 ojos de los revisados. Había alteraciones como en la retina, manchas focales del pigmento con atrofia coreo-retiniana, anomalías en el polo posterior del área macular, alteraciones del nervio óptico en 8 ojos, 2 casos de hipoplasia y 6 con grave excavación del disco óptico, coloboma del iris bilateral y en el mismo paciente subluxación del cristalino, lo cual demuestra que hay ya corroborado y alteraciones a nivel ocular, lo cual ya nos plantea otro enigma, otro seguimiento que tenemos que hacer en esos recién nacidos. No solamente es lo relacionado a la microcefalia, sino también lo relacionado ahora a la evaluación que debemos hacer prácticamente de rutina en todos estos recién nacidos. En la Polinesia francesa, cuando ocurrió la epidemia en ese momento, el brote, en el 2013,
Los casos que se observaron en alteraciones en recién nacidos que ocurrieron en esa paciente que se empezaron a ver en el 2014 y parte de 2015, solamente reportaron 17 casos de anormalidades cerebrales, síndromes polimalformativos con lesiones cerebrales y 5 neonatos con ausencia de reflujo de deglución. Esto no había casos de microcefalia. En estos casos, ni lesiones reportadas en la parte ocular. En estos casos, atribuyen a infecciones asintomáticas, que no, estas pacientes que en los 17 casos que se registraron no había sintomatología, y que posiblemente la infección ocurrió también en el lapso del primero o segundo trimestre. En cuanto a aislamiento del virus, hemos visto ya en Brasil, como es prácticamente el país que está dando la pauta en este tipo de información, el diagnóstico, la presencia de genoma de virus a través de la técnica de tiempo real, el líquido amniótico de 2 embarazadas en Paraíba, cuyos fetos presentaban microcefalia de acuerdo a la ultrasonografía que se había realizado en el control del embarazo. Más adelante les presentaré unas diapositivas de estos casos. Y también se consiguió la presencia del virus en tejidos en la sangre y en tejidos de un recién nacido que murió a los 5 minutos del nacer, verificado también en un niño con microcefalia y otras malformaciones que también en Brasil había estado de alguna manera la madre en contacto con el virus del Zika. También el 13 de enero del 2016 el Ministerio de Salud de Brasil informa sobre la detección del genoma viral en 4 casos, en 2 abortos y en recién nacidos a términos también que fallecieron en las primeras 24 horas de nacido, en muestras de tejido que dieron positiva por estudios realizados. Se ha aislado el virus, como bien se dijo, en el semen, lo cual ahorita está también en controversia como una posible fuente en 2 casos que se han reportado a nivel mundial. Y en febrero reciente de este año también el Instituto Osvaldo Cruz de Brasil ha confirmado la presencia, como en otros lados, del virus en orina y en la saliva. Entonces, como podemos ver, el virus lo tenemos presente en todos los fluidos orgánicos. Si estamos hablando así por lo de líquido amniótico, saliva, en la sangre, en el semen, en la leche materna, como muy bien ya lo explicaron con anterioridad. Entonces, es importante eso. Entonces, aunque se había establecido que no había una relación causal entre virus y Zika y las malformaciones congénitas, ya hay evidencia que nos confirma que hay transmisión feto-materna directa y que producen lesiones fetales importantes a tener en cuenta. Y sobre todo en lo que es la infección durante el primer trimestre del embarazo. Esta diapositiva simplemente para recordarles la sensibilidad sobre todo en el sistema nervioso central en el primer trimestre del embarazo, y aquí estaría también asociado a la parte que corresponde a los ojos en relación a sensibilidad posible del virus en cuanto a afectar al bebé en estos casos. Ya mencionaron los casos de microcefalia en Brasil, cómo se venía comportando de 5.5 casos a medida que ocurría en el 2000, después del 2010, y luego cuando ocurrió el boom, la tremenda de 1.248 casos, elevándose a 99 puntos por cada 7.000, y fue cuando se declaró la emergencia. De ahí en adelante, en la última semana de epidemiológica reporte, ya están reportándose alrededor de 4.783 casos de virus, de pacientes con virus de Zika, de los cuales 404 han sido confirmados. No sin dejar atrás nuestros vecinos de Colombia. Es otro país que tiene una red epidemiológica muy buena en cuanto a control de este tipo de seguimiento para este tipo de enfermedades. Ya se ha descrito para la semana 48 del 2015, había 26 departamentos y 107 municipios donde estaba presente el virus Zika ya en esto. Y ellos, en las primeras semanas del 2016, reportaban 11.000 personas aproximadamente estaban infectadas en Colombia. Y para la actualidad ya está el virus en 205 de los municipios que están en Colombia. Importante cómo se ha comportado la curva de ascenso hasta la última semana, que estaba en 976, casi llegando a 1.000, y se reportan en el último boletín que aproximadamente existen 22.612 casos, pudiendo llegar a muchos más, y tienen un control ahorita sobre 2.824 embarazadas que están positivas y tienen un seguimiento. Hasta el momento no se han presentado ningún caso de microcefalia.
Imagino que en el transcurso de la evaluación y el control de estas pacientes pues irán apareciendo o obtendremos información también, igual que Brasil, que nos va a nutrir a nosotros en cuanto a esta enfermedad. En la embarazada, la importancia, primero es considerar a esta embarazada como un embarazo de alto riesgo obstétrico, por lo que debe ser controlada por un especialista en un centro que disponga de todos los recursos necesarios para su control, seguimiento y atención. Y en esto tenemos que hacer hincapié en nuestros médicos rurales, en nuestros médicos que trabajan en hospitales del interior, que no cuenten con recursos suficientes, el centro de salud, que no lo tengan, de la responsabilidad que tienen de diagnosticar, por lo menos por clínica o por sospecha y considerar pacientes sospechosas y poderlas transmitir a un centro adecuado para su control y seguimiento en estos casos. El problema que tenemos, que de acuerdo a lo que hicieron anteriormente, es que si tenemos que de cada 4 pacientes no tienen sintomatología, entonces va a ser un problema en los obstetras vamos a tener que estar mucho más pendientes, sobre todo a partir del último trimestre de embarazo en el desarrollo de lo que es el polo cefálico fetal y otras alteraciones que pueden estar implicadas en el sistema nervioso central. Entonces eso es importante. Los exámenes y seguimiento de controles deben hacerse igual que una paciente de alto riesgo obstétrico, haciendo importancia en el control de la paciente, en el seguimiento de la paciente, que esta paciente no se nos pierda de la consulta, porque es importante ver y estar preparados ante cualquier eventualidad o diagnóstico que hagamos durante el embarazo. Ya tendría que participar un equipo multidisciplinario donde tendría que estar ya inclusive el pediatra, el neonatólogo, el neuropediatra y todo preparados para lo que va a venir en cuanto a asesoramiento a esta familia, a la paciente y posterior al nacimiento de esto. Especial atención los exámenes dentro de los exámenes laboratorios, aquellos todos que abarcan el grupo TORCH en estos casos. Tenemos que promover la captación precoz de las gestantes, advertirles sobre las medidas ambientales e individuales de prevención. Es lo más que nosotros podemos hacer en este sentido, para reducir el riesgo de picadura del mosquito. Esto tendría que pasar desde medidas preventivas en el hogar por educación, de que tomarse en primera instancia en la casa, y después la que tendrían que hacer ellas como mujeres o como pacientes en este caso, o como posible persona que pueda ser infectada. Hay que advertir también y tener en cuenta que existen otras posibles causas que pueden provocar efectos congénitos y en particular microcefalia que hay que tener en cuenta, y como ya les dije, la infección puede pasar inadvertida, pues en un porcentaje elevado de pacientes, en cada consulta interrogar a la paciente si ha presentado algún tipo de sintomatología o no en esto. Muchas veces la paciente embarazada es persistente y cualquier problema llama, tengo fiebre, me salió una erupción, ahora habrá que estar más pendiente de todas estas alertas que pueden estar dando las pacientes en estos casos. Simplemente esto es para recordarles las otras causas que tenemos para problemas de microcefalia en general. Debemos evitar el contacto con personas que cursen con cuadros clínicos infecciosos. Esto es básico, sobre todo si son personas que están en el momento de la etapa de viremia. Deberíamos, si hay una persona en la casa y una persona embarazada y otra persona tiene la sintomatología, de alguna manera aislar a esa paciente, tener con las medidas especiales en cuanto a aislamiento, mosquitero, etcétera, para disminuir el riesgo posible de infección de las pacientes que estén embarazadas. No asistir a zonas comprometidas donde esté la presencia del vector. Aquí va a ser difícil porque en Venezuela está en todos lados, está regado por todos lados. O sea, hacer esto es como no saber qué hacer encerrado a uno. Eso puede ocurrir en otros países donde, por ejemplo, como en Colombia, en alturas por encima de 2.200 metros hay tal vez restricción para el vector y le sugieren a esa paciente que no vaya a los niveles bajos de los llanos donde están por debajo de los 2.200. Eso lo pudieran hacer allá. Nosotros aquí estamos iguales, entonces no es tan fácil en ese sentido. Prevención a la paciente, bueno, lo que vemos nosotros de la medida que usar ropa que cubra la mayor superficie corporal, mangas largas, al igual que no salvadas, sino pantalones, colores claros, uso de repelentes para la piel expuesta, inclusive colocar sobre la ropa, el uso de mosquiteros, mallas, ventanas, y como todo, no disponemos en el mercado tampoco ahorita de repelentes ni nada de esto. Yo creo que los mosquiteros a lo mejor con todo esto se pueden estar agotando, acabando, no haya tanto para cubrir la demanda. Entonces, esto puede ser un problema en ese sentido. Con respecto al control seguimiento de la embarazada, ¿qué es lo importante hacer? Primero, la evaluación temprana, una ecosonografía temprana y otras 14-15 semanas, lo que recomienda inclusive en Colombia, el Ministerio de Salud,
y la parte de perinatología, y luego hacer el seguimiento cada 4 semanas, hasta que se detecte alguna alteración como microcefalia, y la definen como la desviación de 2 unidades, 2 estándar, desviaciones estándar por debajo de la media para edad gestacional. Con 2, hay otras que van un poquito más y llegas hasta 3 desviaciones estándar, pero con 2 desviaciones estándar ya hay que estar alerta en estos casos. Buscar la presencia de calcificaciones cerebrales o la presencia de otras anomalías del sistema nervioso central. La ultrasonografía obstétrica no permite confirmar la existencia de una microcefalia, pero sí sospecharla, y esto nos puede llamar la atención, sobre todo en estos casos. Esta solo es confirmada después del nacimiento por medición de la circunferencia cefálica recién nacido. Esto nos hablará ya la doctora que me precederá posteriormente, que nos conversará de esto. Este fue el caso que les mencioné de aquellas 2 pacientes embarazadas que le hicieron la determinación con la presencia del virus en el líquido amniótico. Esto está publicado recientemente en Ultrasound, en enero de este año ya salió estos casos en Brasil, donde vemos los cambios que ocurrieron en lo que encontrado desde el punto de vista ecosonográfico, alteraciones a nivel de la cisterna magna, calcificaciones en diferentes zonas de parénquima corporal, alteraciones a nivel del cuerpo calloso, vimos disminución, atrofia de uno de los hemisferios cerebrales, ventriculomegalias, como pueden ver, o sea, y esto es importante. Más recientemente, prácticamente el día de este mes, un caso reportado en el New England Journal de Medicina Interna, de un caso que se presentó en Europa, una paciente que había estado en Brasil, la primera etapa del embarazo, se presentó clínica, no hicieron diagnóstico, su control de embarazo fue normal hasta la semana 20, de ahí se fue a Europa, a Eslovenia, donde ella nuevamente residía, allá se fue a hacer su chequeo obstétrico y llamó la atención cuando le hicieron la ecosonografía esto que encontraron. Como ustedes pueden ver ahí, múltiples calcificaciones, había una microcefalia, ya estaba por debajo de las 2 desviaciones estándar de la media para el polo cefálico, la circunferencia, y habían ventriculomegalias ya también en este caso. En este caso, ella solicitó la interrupción del embarazo ya con 28 semanas, 29 semanas. Lo hicieron y después el estudio posterior demostró la presencia del virus en las células cerebrales y todo. Estaba inclusive por toda la parte de las alteraciones panotomopatológicas a nivel del cerebro, de la corteza, la región subcortical, las ventriculomegalias, alteración de los núcleos basales, o sea, había compromiso importante de varias zonas a nivel del cerebro. Todo eso se lo advirtieron y ha sido esto. Y por microscopía electrónica inclusive llegaron a enfocar y ver partículas muy similares a los que están demostrados los flavivirus en el tejido neurológico del cerebro de esta paciente. En cuanto al seguimiento, también se está mencionado lo que es la relación perímetro craniano con perímetro abdominal y perímetro craniano con longitud de fémur, pero esta no ha demostrado ser superior al perímetro craniano aislado cuando se sabe con certeza la edad gestacional. Es un patrón que nos puede ayudar mucho a este respecto, y fíjense ustedes que si nosotros vemos más o menos el seguimiento, y aquí llegamos más o menos después de la semana 24 o 26, el crecimiento estándar cómo va, vemos que se altera ya el crecimiento cefálico y pudiera haber sin problema seguir la circunferencia abdominal y su fémur en desarrollo. Por eso es importante, en los casos de sospecha, seguir esta paciente el resto que nos queda del embarazo, vigilando esto. En caso de sospecha, en una ecografía aislada, entonces puede justificarse el seguimiento ecográfico midiendo no solamente la evolución del perímetro craneano, sino las medidas antropométricas fetales y la aparición de otros defectos congénitos en esta paciente. Considerando situaciones especiales, en los casos de muerte de embrión o en feto, en abortos, pues para detectar la posible presencia del virus y ser responsable de esto, se recomienda analizar, tomar las muestras de tejido para hacer los estudios correspondientes, tanto de tejido de restos ovulares como de placenta o inclusive tejido fetal. El estudio líquido amniótico ya lo vimos, aunque es una prueba que es agresiva, es invasiva, no es recomendable tampoco hacerla de rutina. No está comprobada la transmisión durante el parto y la lactancia, es importante. Nos queda ver qué pasa si una paciente tiene el Zika cercano al término o en el momento del parto está en esa fecha. Se supone que puede pasar la viremia igual a esto y el bebé pudiera tener sintomatología de Zika en algún momento. Habrá que ver qué pasa. Posponer el embarazo. Ya se recomienda respetar los derechos sexuales y reproductivos de nuestras mujeres y de sus parejas. En eso tenemos que estar claros. Pero ya hay países que recomiendan postergar el embarazo, como lo vimos,
hasta que baje la epidemia, como los casos de Colombia, Jamaica y El Salvador. El Salvador fue más un poquito agresivo, que dijo que hasta el 2018 la mujer tratara de no salir embarazada. Los viajes a la zona de circulación del Zika no tiene por qué estar restringido, tampoco advertirle a la paciente que va los inconvenientes y lo que puede ocurrirle en caso de que sea infectada. Y en el control preconcepcional también muchas veces pacientes acuden a la consulta. Doctor, yo vengo porque quiero revisarme, quiero ver si ya estoy lista para embarazarme, y ahorita con toda esta situación que está, te dice, señora, ni se le ocurre salir embarazada ahorita. Vamos a esperar a ver qué pasa, que se tranquila, y eso pasa, y uno le puede informar medidas preventivas y todo lo que significa este problema del Zika ahorita para una embarazada. Interrupción del embarazo. Esto trajo controversia, no sé si ustedes vieron una declaración de unos altos personeros de la ONU, donde recomendaba la parte de abuso y interrumpir el embarazo, que esto es un problema de verdad, donde no es fácil, sobre todo en estos países, dice, por el tipo de pacientes que tenemos, el embarazo precoz, la violencia sexual en la mujer, en la niña, en la adolescente. Entonces, traer inconvenientes, las razones las expone él, pero ya la Sociedad Venezolana de Salud Pública hace una alerta, donde ante esta polémica declaración y recomendación de un funcionario de los derechos de los ciudadanos humanos de la ONU, dice, bueno, ¿y por qué? Si todavía no existe, aunque ahora ya está comprobado la evidencia más directa de lo que hemos observado en las embarazadas, los resultados en los recién nacidos o no, todavía está la pregunta, ¿están dadas las determinantes y preponentes para indicar abortos terapéuticos? Habrá países donde sí es legal hacer esto, pero en los países donde no es legal es un problema que se puede presentar. Importante, para terminar, que ya en aquellos casos, esto es bueno para las autoridades sanitarias. En aquellos países con casos autóctonos de infección, pues se recomienda monitorear la aparición de complicaciones fetales que tengan que ver con muerte fetal, aparición de defectos preferentemente del sistema nervioso central y la sospecha de microcefalia. Todos los profesionales deben de notificar a las autoridades sanitarias respectivas de cada estado, vamos a poner aquí, para que esto se repercute y llegue a la ente central, el ministerio, para que tengan en cuenta de esto, se puedan comunicar oportunamente los datos epidemiológicos. Nosotros no tenemos datos epidemiológicos, cuál es la secuencia del Zika en cada uno de los estados, no sabemos cuántas embarazadas pueden estar afectadas o no, sospechosas porque lo tengan o no. Sabemos que han salido comentarios a la luz pública, en la prensa, en todos lados, que sí, en Caracas sí habló la Sociedad de Infectología que estaban siguiendo que habían 10 pacientes que se estaban siguiendo y 3 estaban aquí en Caracas. Se han reportado casos en Bolívar, que es un estado muy cercano a Brasil, donde hay esta incidencia. En el Zulia, que es otro estado que tiene mucha Zika también, ya por obstetras sé de pacientes que están siguiéndolas por sospecha por la clínica presentada, pero no tenemos cifras. Y esto es importante, porque esto nos puede permitir a nosotros saber qué hacer o no, estar vigilantes y pendientes y poder controlar en estos casos. Entonces, es importante, sobre todo en las embarazadas y en las mujeres, tener nosotros de alguna manera disposición de datos para saber dónde está la mayor incidencia y cómo se propaga y dónde están los mayores casos. Por supuesto, aquellas pacientes hay que seguirlas, porque ya como muy bien el doctor Castro lo dijo, si tenemos un número alto de posibles en proyección sacada y estamos calculando ya un número importante de microcefalias, yo creo que hay que estar preparados para lo que nos puede venir en este respecto. E informar a la OMS y a todos los entes sobre los casos confirmados por laboratorio para que se registren adecuadamente en los países, y no solamente eso, sino cualquier anomalía congénita en recién nacidos que no puedan ser explicados por una causa conocida. El tratamiento de la gestante con Zika, pues no hay vacuna, no hay tratamiento específico, se dirige al alivio de los síntomas, prácticamente reposo, aislamiento, sobre todo en la fase de viremia, a combatir los fiebres por los medios que conocemos, igual que el dolor de cabeza. Para el purito se habla de los tópicos, la calamina, cremas mentoladas, antihistamínicos vía oral y la ingesta abundante de líquidos en estos casos. No usar aspirina ni aires en estos casos por los riesgos. Si tenemos como coadyuvante o otro un dengue asociado a algo, podemos tener riesgos asociados a hemorragias. Hoy el virus de Zika es una enfermedad emergente y es una nueva amenaza para la salud pública mundial que hay que tener en cuenta. Podemos concluir que si tenemos un vector que él solo lleva en su hombro 3 virus encima que transmite, tenemos una población susceptible a ser infectada. Ya hablarán ahora del Guillain-Barré, que está ocasionando muertes aquí y por la dificultad para conseguir los tratamientos adecuados para la enfermedad. Disponemos de nuestras mujeres entonces embarazadas. ¿Qué pasa si no se toman las medidas adecuadas de prevención y tenemos un vector que en cualquier momento puede infectarla? Pues vamos a tener las consecuencias características no solamente de la microcefalia y las lesiones a nivel oculares.
Y para terminar, pues yo creo que nosotros debemos hacer como los brasileros en el combate prácticamente al vector, sí casero, que un mosquito, como dice ahí, no puede ser más fuerte que un país entero. Muchas gracias.